Bien, entonces, continuando con la clase de hipertensión, ahora vamos a empezarnos a enfocar a la cuestión del tratamiento en estos pacientes. Antes de esto, tenemos que determinar los factores de riesgo que tienen nuestros pacientes para poder saber si tienen un riesgo bajo, un riesgo moderado o un riesgo alto. ¿Y cuál es la importancia de esto? Es saber determinar cómo voy a manejar a mi paciente. A quién le voy a empezar un tratamiento no farmacológico, a quién le voy a iniciar un tratamiento farmacológico, y esto va a depender de su riesgo cardiovascular que tenga mi paciente. Podemos evaluarlo por diferentes métodos. Un método es la clasificación simplificada de riesgo de hipertensión de acuerdo a los factores de riesgo, la cual nos pide dos cosas: saber el riesgo cardiovascular que tenga mi paciente en base a los factores de riesgo, que son los que vemos a la izquierda, y son los factores de riesgo convencionales: diabetes, dislipidemia, obesidad, hiperuricemia, síndrome metabólico, un estilo de vida no saludable. Y vamos a clasificarlos si no tiene factores de riesgo, si tiene uno o dos factores de riesgo, si tiene tres o más factores de riesgo, o si el paciente ya tiene daño órgano blanco, si tiene enfermedad renal crónica, grado 3, si tiene diabetes mellitus o si ya tiene una enfermedad cardiovascular ya establecida. Y en este ramo vamos a determinar el nivel o el grado de hipertensión, si es un paciente con hipertensión normal alta, es un paciente con una hipertensión grado 1 o un paciente con hipertensión grado 2. Y vamos a ir clasificando dependiendo, por ejemplo, si el paciente no tiene factores de riesgo, si es una hipertensión normal alta, tenemos que es un bajo riesgo. Si el paciente ya tiene una hipertensión grado 2, es decir, 160 o 100 o más, ya va a ser grado moderado o moderado o alto. Un paciente que tiene uno o dos factores de riesgo, dependiendo su nivel de grado de hipertensión, podrá ser leve, moderado o severo. O como pacientes que ya tenga daño órgano blanco o problema renal o diabetes o una enfermedad cardiovascular, ya independientemente del número de presión arterial que tenga, será un paciente de alto riesgo, y que son aquellos en los que tendremos que tener mayor intensidad en nuestros tratamientos desde un inicio. Entonces, esta es una opción de clasificación de el riesgo cardiovascular de mis pacientes. Otra opción, que inclusive ya hay aplicaciones, es la clasificación del SCORE 2, en el cual, en base a las características de la edad, del género, de los factores de riesgo cardiovascular, de los niveles de la presión sistólica y del perfil lipídico, podremos clasificar a mi paciente en bajo riesgo, riesgo moderado, riesgo alto o riesgo muy alto, tanto en hombres como mujeres. Esta escala nos sirve para pacientes no adultos mayores, es decir, menos de 65 años. Este método sí se validó en varios estudios prospectivos en países europeos con un buen nivel de calibración y de validez. En pacientes adultos mayores existe la escala SCORE 2 OP de Older People, en el cual igual, dependiendo las características de género, de la edad, de los factores de riesgo, de los niveles de la presión arterial y del perfil lipídico, vamos a clasificar a nuestros pacientes entre bajo riesgo, riesgo moderado, riesgo alto o riesgo muy alto a 10 años. Esta aplicación para mayores de 65 años. Estas son las escalas europeas, pero también tenemos las escalas americanas, en la cual también podemos categorizar el riesgo cardiovascular a 10 años en bajo riesgo, menos del 5%, un riesgo limítrofe o borderline de 5 a 7.4%, de un riesgo intermedio del 7.5 al 19.9%, o un riesgo alto del 20% o más. Cualquiera de estas escalas las podemos utilizar para la clasificación de mi paciente en relación a el riesgo cardiovascular. Ya que tengo yo estimado el riesgo cardiovascular de mi paciente, el siguiente punto es saber cómo nos llega el paciente, con qué presión arterial nos llega a la consulta. Un paciente que llega al consultorio con presiones menores a 140/90, yo tengo que determinar
cuál es el riesgo de desarrollo de hipertensión arterial de mi paciente. Y eso lo voy a determinar dependiendo de ciertos criterios. Por ejemplo, un paciente que llega a la consulta con presión arterial por debajo de 140/90, que tiene menos de 40 años, que no tiene sobrepeso y que la presión arterial en consultorio fue óptima, es decir, menos de 120/80, yo puedo considerar que la probabilidad de que este paciente desarrolle hipertensión arterial es baja en base a estas características. Y es por eso que las revisiones en relación a la hipertensión arterial se pueden recomendar por lo menos cada 5 años a mi paciente. En cambio, un paciente que la presión arterial ya no fue óptima, sino fue normal, es decir, de 120 a 129 la sistólica y de 80 a 84 la diastólica, y que aparte el paciente tiene sobrepeso u obesidad, aquí este paciente tiene un riesgo moderado de desarrollo de hipertensión arterial. Y aquí lo que se recomienda es que las revisiones sean cada 2 a 3 años en relación a hipertensión. En cambio, el paciente que tiene alto riesgo de desarrollo de hipertensión arterial será aquel paciente que es mayor a 40 años, que ya tiene una presión arterial normal alta, es decir, 130 a 139 de la sistólica y de 85 a 89 de la diastólica, y que el paciente tenga sobrepeso u obesidad. Esto nos da un criterio de alto riesgo de desarrollo de hipertensión arterial, y es por eso que el seguimiento de estos pacientes se tendrá que hacer anual por el riesgo ya de desarrollo de hipertensión arterial como tal. Entonces, eso hay que tenerlo en mente como un abordaje de cómo voy a darle seguimiento a mi paciente en base al riesgo de desarrollo de hipertensión arterial, en base a las características propias de cada paciente, sabiendo si es riesgo bajo, riesgo moderado o riesgo alto de hipertensión arterial, y el seguimiento que le voy a recomendar a mi paciente en relación a la hipertensión arterial. Pero ¿qué pasa en aquel paciente en el que ya llega con una presión arterial al consultorio de ya de 140/90 o más? En ese caso tenemos que hacer dos cosas. Una, confirmar la hipertensión arterial fuera del consultorio. Y eso lo podemos hacer mediante el MAPA o el AMP, el monitoreo automático o el automonitoreo de la presión arterial. Y también tenemos que programar la medición repetida de manera estandarizada en el consultorio, por lo menos 2 veces en días separados, idealmente tres tomas, para poder corroborar el diagnóstico de hipertensión. Entonces, en los pacientes en los cuales ya hicimos el diagnóstico correcto con la toma adecuada de la presión arterial, en el cual hicimos un análisis de la historia clínica con un interrogatorio adecuado buscando causas de determinar si es una etiología primaria o secundaria, en el cual también ya hicimos una exploración física dirigida buscando daño a órgano blanco, y en el que ya solicitamos los estudios paraclínicos correspondientes a nivel de laboratoriales, a nivel de un electrocardiograma, en el cual, ¿qué voy a buscar en el electrocardiograma? Daño a órgano blanco. ¿Qué voy a buscar de daño a órgano blanco? Principalmente hipertrofia ventricular, crecimiento auricular, desviación del eje a la izquierda, que son los criterios que hemos platicado en la clase de crecimiento de cavidades en el electrocardiograma. También esos pacientes, todo paciente hipertenso tendrá que tener en su abordaje un ecocardiograma para determinar de una manera más precisa la masa ventricular y saber si ese paciente está teniendo cambios en su geometría, y que ya podemos estar hablando que empieza a haber daño a nivel estructural del corazón, también el crecimiento de las aurículas o inclusive los datos de disfunción ventricular sistólica por la fracción de eyección. Entonces, también tiene que tener su ecocardiograma el paciente. En relación ya específicamente al tratamiento, lo primero que tenemos que tener en mente son la modificación al estilo de vida. Y esta tabla es muy interesante porque van a ver cómo la reducción de peso, es decir, mantener un peso ideal por debajo de 25 de índice de masa corporal, si el paciente logra tener una reducción de 10 kilogramos de peso, va a lograr tener una reducción entre 5 y 20 milímetros de mercurio. Vean lo importante que puede ser esto. Como la restricción del sal, es decir, consumir 6 gramos de sal o una cucharada de café máximo por día, nos va a producir una reducción de 2 a 8 milímetros de mercurio. El consumo moderado de alcohol, 30 gramos al día en hombres y 20 gramos al día en mujeres, de 2 a 4 milímetros de mercurio. La adopción de la dieta DASH,
Es decir, dieta rica en frutas, verduras, productos lácteos desnatados con reducción de grasa total y especialmente saturada. Una dieta principalmente a nivel proteico en base a pescados o carnes blancas y aceite, principalmente aceite de oliva y en baja cantidad, puede lograr una reducción de 8 a 14 milímetros de mercurio. Vean cómo tanto la reducción de peso y este tipo de dietas son las que tienen más impacto en la reducción de milímetros de mercurio. Y el ejercicio, un ejercicio que sea por lo menos 5 días a la semana y que sea un ejercicio en el cual 15 minutos sea un ejercicio intenso y 30 minutos sea un ejercicio moderado, nos va a generar una reducción de 4 a 9 milímetros de mercurio. Entonces, si nosotros logramos sumar todas estas reducciones, inclusive podríamos llegar hasta hipotensar al paciente. Entonces, es importante a nuestro paciente, a todos, el inicio de la modificación del estilo de vida, ya que este va a ser un gran parteaguas. Entonces, en aquel paciente en el cual nosotros ya estabilizamos nuestro diagnóstico de hipertensión, fíjense cómo en el algoritmo lo primero que nos pone es modificaciones al estilo de vida. Después de esto, yo voy a determinar si estoy ante un paciente con hipertensión grado 1 o grado 2. Si es un paciente con hipertensión grado 1, aquí tenemos que evaluar si voy a iniciar el medicamento o no. ¿En quién voy a iniciar tratamiento? De manera temprana, en aquellos pacientes con alto riesgo cardiovascular, que eso ya lo determinamos con las escalas, o en aquellos pacientes que tengan ya daño a órgano blanco, que sean diabéticos, que tengan enfermedad renal crónica, o aquellos pacientes que tengan una enfermedad cardiovascular establecida. Entonces, en aquellos pacientes, el tratamiento farmacológico, en aquellos que tengan un riesgo de bajo a moderado y que no tengan enfermedad cardiovascular o enfermedad renal, diabetes o daño órgano blanco, podemos iniciarlo después de 3 a 6 meses, en lo cual estuvo con modificaciones al estilo de vida y que la presión arterial todavía no se controla. Entonces, vean cómo, no porque el paciente llega con una hipertensión grado 1, tengo que iniciarle forzosamente el tratamiento. Si el paciente no es de alto riesgo y no tiene alguna de las enfermedades relevantes que ya comentamos, puedo yo dejar modificaciones al estilo de vida y reevaluar el caso en 3 a 6 meses. Y ahí sí, si el paciente no se ha logrado controlar, poder iniciar ya un tratamiento farmacológico. Bien. En aquel paciente en el cual lo clasificamos con hipertensión grado 2, es decir, 160, 100 o más, en este caso no hay duda, en este hay que iniciar un tratamiento farmacológico junto con modificaciones al estilo de vida definitivamente. Entonces, como ven, es importante el nivel, el grado de hipertensión y es importante conocer los antecedentes del paciente y una buena exploración física para determinar si tenemos daños a órgano blanco. Para que en base a eso tomar la decisión si le voy a iniciar un tratamiento farmacológico inmediatamente o si puedo vigilarlo durante 3 a 6 meses y ya iniciar el tratamiento dependiendo del control o no de la presión arterial. ¿Y cuál va a ser la meta del tratamiento farmacológico? Bueno, será tener una reducción de por lo menos 20 milímetros de mercurio de la sistólica y de 10 milímetros de mercurio de la diastólica, idealmente logrando alcanzar una cifra de menor a 140/90. Y si lo subdividimos en relación a la edad, menores de 65 años, nuestro objetivo será menor de 130/80, idealmente no menos de 120/70. Y en aquellos pacientes mayores de 65 años,
nuestro objetivo será menor de 140/90 y siempre tener cuidado en la fragilidad del paciente. Muchas veces, al querer ser muy estrictos en pacientes adultos mayores, podemos incrementar la mortalidad por el riesgo de caídas, por síncope o hipotensión postural. Y estas metas, ¿cuándo las tengo que alcanzar? Idealmente es controlar al paciente en los primeros 3 meses. Y si no, realizar el reajuste pertinente. Específicamente en pacientes renales con nefropatías, el inicio de tratamiento se recomienda en aquellos pacientes que tienen ya una presión arterial de 140/90 o más. Y nuestra meta será tener presiones sistólicas menos de 130 y las diastólicas menos de 90. Esto es desde el punto de vista cardiovascular, ya que las guías CADIGO, las últimas guías CADIGO, sí recomendaban mantener presiones más bajas en relación al daño de la presión arterial sobre el riñón. Con valores de 120 milímetros de mercurio. También en los pacientes con nefropatías, dentro del tratamiento deben incluir un IECA, un ARA2 para mejorar los eventos renales. Y esto se encontró que es independientemente del grupo étnico o de la presencia de diabetes o no. El simple hecho de ser ya un paciente nefrópata, se recomienda el inicio de IECA o ARA2 para ayudar a los desenlaces, no tanto las cardiovasculares, que también tiene efecto, sino principalmente para los desenlaces renales. En relación a la hipertensión y la diabetes, se recomienda el inicio del tratamiento a partir de igual de 140/90 y nuestra meta en estos pacientes será menor de 130/80 la presión arterial. No se recomiendan como fármacos de primera línea tanto los beta bloqueadores como los alfa antagonistas porque estos tienen efectos adversos. Principalmente los beta bloqueadores se asocian a un incremento de muerte cardiovascular, infarto al miocardio, eventos vasculares cerebrales comparados con los IECAs o los ARA2. Principalmente el incremento de enfermedad vascular cerebral. Y los alfa antagonistas, a su vez, tienen peores resultados a nivel cerebrovascular, también incremento de falla cardíaca y eventos cardiovasculares combinados en comparación con un diurético. Entonces, como primera línea, no se recomiendan. No que estén contraindicados, habrá pacientes que sí requieran este tipo de fármacos. También no se recomienda como primera línea los diuréticos de ASA, como la furosemida. ¿En quién sí podría utilizar un diurético de ASA? En un paciente que tiene hipertensión y aparte trae falla cardíaca, con retención hídrica. Los antagonistas de los receptores de la aldosterona, como la espironolactona, de primera instancia no se recomienda, pero por ejemplo, si tengo un paciente yo con hipertensión y aparte una cardiopatía isquémica con fracción de eyección reducida, sería una buena opción. Los bloqueadores adrenérgicos duales es la misma situación. En este caso, como si un metabloqueador de primera instancia no se recomienda, por lo que ya mencioné en la diapositiva previa, pero si es un paciente con hipertensión e insuficiencia cardíaca, sobre todo aquellos con fracción de eyección baja, los betabloqueadores siguen siendo una buena opción. Los antagonistas adrenérgicos, los agonistas adrenérgicos centrales, alfa-2 como la clonidina, de primera instancia no se recomiendan. Y los vasodilatadores directos, como la hidralazina, de primera instancia no se recomiendan, a menos de que sea una paciente embarazada, en el cual sí podría tener un espacio de administración. Entonces, ¿cómo voy yo a iniciar el tratamiento farmacológico de mi paciente y cómo lo voy a ir incrementando en dado caso de ser necesario? Ya dijimos que tenemos que hacer evaluaciones máximo cada 3 meses. Entonces, el fármaco inicial que se recomienda siempre deben de incluir un IECA o un ARA2 y que este se puede combinar con un calcio antagonista. De preferencia un dihidrino piridínico, es decir, amlodipino o nifedipino. Empezamos con estos fármacos a una dosis baja, en combinación, idealmente con una sola tableta contenga todos los fármacos. Se reevalúa la evolución. Si este paciente persiste con no llegar a las metas de presión arterial que ya mencionamos, se dará la dosis completa de estos fármacos y se revalorará
el control del paciente. Si este paciente en su tercera evaluación persiste sin llegar a las metas de control, iniciaremos una triple combinación, agregando diuréticos tiazídicos. Si después de una triple esquema, en su cuarta etapa de evaluación, el paciente todavía no llega a cifras metas, ya consideramos que es una hipertensión resistente. Y aquí, esa triple combinación que iniciamos, agregaremos espironolactona. Empezamos con dosis pequeñas de 12.5 y vamos incrementando hasta 50 miligramos. Y en su defecto, después de esto podemos agregar otros fármacos, como betabloqueadores, fármacos de acción central, vasodilatadores, ya en el contexto de una hipertensión resistente. Y que muchas veces cuando tenemos este tipo de hipertensión resistente tenemos que tener en mente que si no estamos ante una hipertensión secundaria, y es por eso que haya tanta resistencia en su control. Y como vemos, los diferentes grupos terapéuticos, diuréticos, betabloqueadores, YECAs, ARA2, calcioantagonistas o antagonistas de la aldosterona, tendrán su papel en las diferentes patologías o comorbilidades de mi paciente. Por ejemplo, un paciente con falla cardíaca puede utilizar diuréticos de ASA, betabloqueadores, YECAs y ARA2, inhibidores antagonistas de la aldosterona, sobre todo en aquellos pacientes que tienen con fracción de eyección reducida. Después del infarto, betabloqueadores, YECAs, inhibidores de la aldosterona. En pacientes diabéticos, YECAs, ARA2, calcioantagonistas y diuréticos, aunque hay que tener cuidado que hay cierta disglucemia generada por diuréticos y betabloqueadores. Pues un paciente en el que esté como prediabético, con intolerancia a los carbohidratos, hay que tener cuidado con este grupo de fármacos, de diuréticos y betabloqueadores, porque pueden ser cierta disglucemia, refiriendo a libros, aunque en teoría es poco el efecto, pero podríamos tener no el primer fármaco de primera línea en este caso. Y en enfermedad renal crónica, los YECA y ARA2, como ya comentamos, es importante que se le administren si están asociados a hipertensión, que es lo más frecuente que encontremos. Entonces, dentro de la selección del fármaco, las combinaciones, hay una combinación que no se recomienda, que es la combinación de YECA y ARA2, no es la mejor opción. Las que estamos viendo en color verde continuo son las más preferidas. Si se fijan, que es la combinación de YECA con lo demás, YECA y diuréticos tiazídicos, YECAs y calcioantagonistas, o ARA2 con diuréticos tiazídicos, ARA2 con calcioantagonistas, o calcioantagonistas con diuréticos, con ARA2 y con YECAs. Es lo que encontramos en la industria farmacéutica. Y vemos cómo los beta bloqueadores y otros antihipertensivos tienen menor grado de recomendación porque, aunque sí bajan la presión arterial, sus efectos en otras comorbilidades no son la mejor opción. Y solo para recordar de los fármacos que tenemos, de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, tendremos el captopril, el lisinopril, el ramipril y el enalapril, en el cual estos incrementan las concentraciones de bradicinina, y por eso sus efectos adversos de sus pacientes van en relación a la tos seca y al angioedema. Por lo cual, hay que tenerlos en mente para modificarlos si por algo no está funcionando bien este fármaco. Los inhibidores de los antagonistas de los receptores de la angiotensina, los ARA2, tendremos el losartán, el valsartán, el candesartán, el olmesartán, y estos bloquean de forma selectiva los receptores de la angiotensina 2, y estos mejoran, así igual que los YECAs, la acción de la insulina, aunque tienen ciertos efectos adversos, como ya comentamos, a los diuréticos, adversos de los diuréticos en el mantenimiento de la glucosa. Ya dijimos que no se deben combinar YECAs con ARA2 por incremento de los efectos adversos en sus fármacos. Los diuréticos tiazídicos, los cuales a largo plazo tienen efecto vasodilatador, y en estos casos tenemos principalmente dos, la hidroclorotiazida o la clortalidona.
Hay que tener cuidado en los pacientes con insuficiencia renal, y sobre todo en los adultos mayores, porque muchas veces podemos producir trastornos a nivel de los electrolitos y generar alguna complicación en el paciente. Los beta bloqueadores, tenemos los cardioselectivos, que es el atenolol y el metoprolol, los no selectivos como el propanolol, y los de acción combinada como el abetalol y el carvedilol. Los beta bloqueadores hay que tener cuidado en pacientes asmáticos, pacientes con EPOC, con bloqueos de segundo o tercer grado, o con ya enfermedad del nodo sinusal, que ya hemos platicado de eso. Y es muy buena opción en aquellos pacientes en los cuales ya se conocen con una insuficiencia cardíaca, sobre todo aquellos con fracción de eyección disminuida, o en pacientes que están asociados en la hipertensión a alguna arritmia, por ejemplo, un incremento del automatismo, ya sea auricular o ventricular, principalmente una fibrilación auricular. Ahí sería una muy buena opción estos fármacos. Los antagonistas del canal de calcio, principalmente tenemos el nifedipino y el amlodipino. Aquí no le hagan caso a esto, es amlodipino. Y los no diridinopiridínicos, el dieltasem y el verapamil. Son buenas opciones en los pacientes adultos mayores. El uso de los calcio antagonistas con combinación con diuréticos es una buena combinación en adultos mayores. Efectos adversos, tener cuidado con la hiperemia, la cefalea, y los diridinopiridínicos, el edema de extremidades, es un efecto adverso frecuente. Y también como segunda opción, en pacientes con falla cardíaca congestiva, puede ser una opción su manejo. Y dentro de otros medicamentos que ya platicamos, los diuréticos de asa, como la furosemida, principalmente dijimos en pacientes con retención hídrica. Los antagonistas de la aldosterona, como la espironolactona. Los bloqueadores adrenérgicos alfa, como la doxazosina. Y los vasodilatadores directos, como la hidralazina, que es la que principalmente utilizamos en embarazadas. Hidralazina, también la alfa-metildopa, son fármacos que utilizamos en esta población. Bien, y ya para casi terminar, tenemos las crisis hipertensivas. Las crisis hipertensivas las dividimos en dos: emergencia hipertensiva, que es la presencia de un daño agudo de un órgano y que requiere un rápido descenso de la presión arterial en un intervalo de horas, y que usualmente requiere un manejo parenteral. Y una urgencia hipertensiva es aquella que requiere un manejo con cuidados generales, administración de fármacos, que no necesariamente tiene que ser parenteral, para regresar la presión arterial a la normalidad de no manera rápida, de 24 a 48 horas, ya que aquí no hay un daño a órgano blanco. La emergencia es la que tiene daño a órgano blanco y que requiere un manejo pronto. ¿Qué fármacos podemos utilizar en esta población? Principalmente intravenosas. Tenemos el nitroprusiato a una dosis inicial de 0.3 microgramos kilo minuto. El esmolol en infusión de 80 a 500 microgramos kilo como bolo, y se puede continuar una infusión de 50 a 300 microgramos kilo minuto. Y la nitroglicerina, que la podemos iniciar a una dosis de 5 microgramos minuto y estar ajustando 5 microgramos minuto cada 3 a 5 minutos. Hay que tener cuidado con el nitroprusiato, ya que el nitroprusiato puede convertirse con la luz a tiocianatos y tener un cierto efecto adverso en el organismo. Por eso muchas veces se envuelve este fármaco y se utiliza también un equipo de venoclisis opaco. Lo que más contamos en el hospital aquí en México es la nitroglicerina, el nitroprusiato y el esmolol. Eso es lo que más frecuente tenemos acceso en los hospitales.